te alabo, Señor. Santo, santo, santo. Espíritu Santo, en esta noche, Señor, habla a nuestro corazón. Espíritu Santo, en esta noche, que sea tu palabra, Señor, y no la nuestra. Sea tu presencia ministrando, Señor, cada corazón. Que sea tu presencia ministrando, Señor, el alma de cada una de las personas hoy aquí. Y de los que sean, Señor, también de conectar. Aquellos que van a conectarse, no solamente en este momento, sino en un posterior momento, Señor, a las transmisiones de estas clases, Padre. Yo te pido tu bendición allí, Señor, en el nombre de Jesús, en tu palabra. Y que sea la palabra, Señor, de libertad, la palabra de seguridad, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Sea bienvenido a la casa del Señor. Sea bienvenido y bienvenida a la casa del Señor. Por favor, tomen sus lugares. Quiero dar 2, 3 comunicaciones solamente y agradecer a aquellos que el día lunes participaron del Día Mexicano en el Instituto Atkinson. Agradecemos a los que pudieron ir e hicieron el esfuerzo. Aquellos que se quedaron con las ganas, pues bueno, el próximo año tendremos otro tiempo también para compartir con las iglesias del territorio y particularmente de esta zona metropolitana de Monterrey. Por poquito y nos llevamos el segundo lugar en el fútbol, ¿verdad? Pero como dijimos, nunca habíamos llegado a tanto, quedamos en segundo lugar. Pero gracias a Dios, a los muchachos, a aquellos que nos reforzaron también. Y bueno, gracias a Dios no hizo falta que entraran a la banca, ¿verdad? Ahí estuvieron bien sentaditos. Pero agradecemos a Dios por eso. Quiero pedirles que hagamos una oración antes de ir y adentrarnos a la palabra del Señor. Nuestra hermana Carmen, como ustedes saben, algunos varones ya se les notificó. Nuestra hermana Carmen fue ingresada una vez más al hospital. Ha estado en una constante deshidratación la hermana y entonces tienen que estabilizarla, pero también tienen que tratarla. Le voy a pedir a los niños que pasen arriba, por favor. Vamos a orar en un momento. Voy a pedir a los niños que pasen arriba y vamos a orar por la hermana Carmen. Hace rato hablé con ella por teléfono y dentro de las cosas que platicábamos y ministrábamos en su vida también está el hecho de que Dios indudablemente está tratando en el corazón de ella. Ella me testificaba de lo que Dios estaba enseñándole y en medio de lo que parece ser una agonía, pero Dios tiene el control. Dios tiene el absoluto control en la vida de ella. Yo le voy a pedir que ahí donde está sentado hagamos una oración por Carmen. Y si ella está mirando esta clase, esta transmisión en este momento, que reciba también del Señor allí lo que Dios tiene para su vida. Padre, te agradecemos porque todo lo que tú haces, lo haces, Señor, con un propósito. Gracias porque nunca, Señor, las situaciones que pasamos carecen de ese propósito, Señor. Y aunque no lo entendamos en el momento, Dios mío, pero el principal propósito es dar gloria a tu nombre, porque para esto fuimos creados nosotros. Y aún en medio de las dificultades, de las tristezas, aún en medio, Señor, del dolor, de los problemas y las enfermedades, Señor, la gloria sea para ti. Hemos visto tu mano, Señor. Hemos visto tu mano recientemente en mi hermana Gonzala, en ese milagro que tú has hecho. Pero hoy también, Señor, seguimos pidiendo un milagro, Señor, para Carmen. Un milagro para mi hermana Alicia Segura también, Señor, donde se encuentra. Pero en este momento, Dios mío, nos enfocamos en esta necesidad urgente, Señor, y apremiante, Señor, que nos hacen llegar, Leonel. Padre, en el nombre de Jesús, toca el cuerpo, Señor, de Carmen en este momento, Señor. Que allí en ese hospital, Dios amado, no sea lo que le administren los médicos, sino tu presencia, Espíritu Santo, quien fluye ahí en su cuerpo para traer sanidad, Señor, para traer sanidad en
todo su cuerpo, en cada célula de su organismo, en cada parte de su cerebro, en cada área, Señor, en cada órgano interno, Señor, sea restaurado completamente en su salud, el funcionamiento, Señor, de cada órgano, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y que el equilibrio que necesita su cuerpo hoy sea suministrado por el poder del Espíritu Santo, Señor, y por la palabra. Hoy declaramos lo que tú has dicho, que por tus llagas hemos sido curados, Señor, y hoy creemos que hay sanidad para Carmen donde se encuentra en este momento. Espíritu Santo, desciende con paz sobre el corazón de su familia también, Señor, donde se encuentran en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Gracias al Señor, hermanos, que podemos continuar con nuestras enseñanzas. Y gracias a Dios que usted hizo el esfuerzo de estar aquí también. A veces el clima a algunos les perjudica, a algunos les atemoriza. Pero bueno, no debería ser ese nuestro caso, pero qué bueno que usted tomó el tiempo para estar aquí en la casa del Señor y escuchar la palabra de Dios también. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, no es lo mismo mirarlo desde un dispositivo a estar aquí para poder preguntar, pero también para poder adorar al Señor juntos. De paso, quiero decirles también que hay algunos hermanos que han estado un poquito afectados en su sistema respiratorio debido a los cambios de clima. ¿Sí? No, obviamente no les vamos a impedir que se congreguen y absolutamente jamás impediremos que se congreguen si están enfermos de esa manera, pero sí les pedimos que por seguridad de los hermanos adultos mayores sobre todo, puedan usar cubrebocas si tienen algún síntoma de resfriado. Ahorita hay muchos casos de influenza, pero también de COVID. Claro que no son casos extremos, ¿verdad?, que pongan en riesgo la vida, pero pues sí, causan bastantes malestares y muy fuertes. Así que les pedimos que además de confiar en el Señor, podamos también por respeto y por protección de los hermanos usar cubrebocas los que tengan algún síntoma respiratorio. Bien, agradezco la comprensión de todos ustedes. Y estamos viendo un tema por demás, considero yo, no solamente importante, sino necesario. Es un tema que hoy se ha vuelto como una precisamente pandemia, pero una pandemia en el alma, y hablo del consumo de pornografía, y que es uno de los pecados, junto con la masturbación, que se ha vuelto un pecado aceptable dentro de las comunidades cristianas. Cuando no debería ser ese el enfoque precisamente, sino que deberíamos seguirlo viendo como lo que es, y es un pecado. Sí, hemos estado hablando ya de lo que es la pornografía, algunas estadísticas, hemos estado hablando ya las últimas 3 clases, incluidas estas, cómo desintoxicarse de la pornografía. Y mencionaba yo las 2 clases anteriores que no voy a abordar yo todavía, hasta la próxima clase, el otro tema que tiene que ver con cómo luchar con el pecado de la pornografía. Sí, que la próxima clase lleva por título cómo romper el ciclo de la pornografía, porque veremos cómo es algo cíclico, algo repetitivo lo que sucede en la lucha con la pornografía. Una de las primeras cosas que vamos a ver en este siguiente tema es cómo poder detectar los estados de vulnerabilidad en los que nos encontramos cuando somos tentados por este pecado que es la pornografía. Sí, hoy la palabra se contrae y se habla solamente como el porno. ¿Sí? Entonces en ocasiones van a escuchar que hable yo del porno, pero estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? La pornografía. Y hemos estado viendo en este tema de desintoxicación de la pornografía, hemos visto nosotros por lo menos 3 cosas que deberíamos hacer nosotros y caminar en la dirección correcta respecto a la desintoxicación. Una de las cosas que les he dicho es que tenemos que ser completamente honestos y transparentes y buscar ayuda. Este es un pecado en el cual no podemos nosotros salir solos de él. Tenemos que ser vulnerables y abiertos para decir: estoy luchando con este pecado y necesito ayuda y no puedo yo solo. Mencionaba yo que la pornografía es un pecado donde se entra solo, pero se tiene necesariamente que salir acompañado, porque la comunidad de fe, porque precisamente las personas que forman un círculo de ayuda en algunas adicciones como las drogas, también se requieren en adicciones sexuales como esta que es la pornografía. Lo siguiente que vimos también es que deberíamos tomar la palabra de Dios como el instrumento del Padre para poder limpiar nuestra mente y cambiar las mentiras que Satanás
Satanás nos ha dicho a través de lo que es el sexo y la pornografía, si para empezar a tomar la verdad o las verdades que vienen en la palabra de Dios y tomar esas verdades bajo las cuales deberíamos regir nuestra vida, pero también regir nuestra sexualidad. Sí, en la clase pasada, la semana pasada, vimos nosotros finalmente que podemos nosotros vencer la pornografía, pero la única manera de vencer la pornografía es buscando o luchando contra ese placer sexual, contra esa concupiscencia, contra la lujuria, luchando, buscando un placer superior. Por ahí, hace años atrás, un evangelista y cantante que ustedes recordarán, quizás más por el nombre, sí, Josmar, un evangelista y pastor boliviano, por ahí él canta una canción que se llama Una dosis superior. Y precisamente habla acerca de esto, que aquella dosis que satisface el alma, la necesidad en el corazón del hombre es Jesucristo. Si a eso nos referimos con este tercer punto que mencioné la semana pasada, que no podemos vencer este placer sino con otro placer superior, que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque recordarán ustedes que cuando definimos la pornografía y los pecados sexuales, dijimos que el problema en realidad no es el pecado sexual. El problema de los que son adictos a la pornografía no es la adicción a la pornografía. El problema es la necesidad que hay en el corazón, que buscamos llenar y sentirnos bien a través de lo que la pornografía provoca en nuestro cerebro. Si buscamos sentirnos bien y llenar ese vacío, esa soledad, ese sentido de insatisfacción de nuestro corazón. Sí, pero no será el sexo, no será la pornografía, no será cualquier otra atadura la que nos ayude, sino la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Y hoy veremos finalmente un cuarto aspecto de la desintoxicación de la pornografía. Y por qué no decirlo, la desintoxicación de cualquier otra adicción, y en este caso más específicamente sexual, y es conocer, entender y andar en la verdadera identidad que nosotros tenemos. Vamos para eso a ir a Gálatas. Quiero llevarles a Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7. Vaya conmigo por favor a Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7. Cuando lo tenga dígame amén. Gloria a Dios. El Señor está aquí, y cuando digo que el Señor está aquí, lo digo más que una frase repetitiva, ¿sí? Porque de repente como cristianos tenemos muchas muletillas, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. A veces no entendemos lo que estamos diciendo y lo decimos como una muletilla. Y cuando yo digo que Dios está aquí, no lo digo como una muletilla, que ustedes respondan amén. Lo digo porque en realidad lo sé, no solamente lo creo, pero también entiendo que Dios está aquí esta noche. Vamos a ir a Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7. Y léanlo conmigo, por favor, allí en su Biblia, dice la palabra del Señor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese. La palabra redimir significa rescatar. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Yo quiero que repita conmigo y para sí mismo el versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que qué interesante expresión del apóstol Pablo respecto a nuestra identidad. Y dije, el cuarto aspecto que deberíamos nosotros tomar muy en cuenta en nuestra desintoxicación de la pornografía es aprender a andar como hijos. En el lenguaje original, andar en el Espíritu, más bien tiene que ver no como alguien que va a empezar a andar, sino como alguien que ya está andando en el Espíritu. Pablo les está hablando aquí a la iglesia en Galacia, no como alguien que va a empezar a caminar, sino como alguien que ya está caminando, como alguien que ya está en ese proceso pues de caminar, y no repito, como alguien que va a iniciar. Sí, y Pablo les está diciendo aquí que la manera en que ellos están caminando ya, y lo describe en el capítulo 4, dije yo, y es que
Pablo dice aquí en Gálatas 4 que cuando vino Jesús, cuando Él vino a rescatar a la humanidad que estábamos bajo la ley, y Él murió y resucitó, Él nos adoptó como sus hijos. En otras palabras, andar de la mano del Espíritu Santo significa que nosotros seamos capaces de orar desde lo profundo de nuestro corazón, orar como hijos, adoptivos quizás, pero hijos, en lugar de orar como esclavos o como huérfanos espirituales. Pablo dice que Dios nos ha dado su espíritu para que ahora clamemos Abba Padre. Mi esposa predicaba hace algunas semanas atrás sobre esta expresión Abba Padre, y más que una expresión de cariño, es una expresión de confianza, de identidad, de profunda relación con el Padre. Entonces, cuando nosotros oramos a Dios, cuando nosotros vivimos, tenemos que vivir en esta identidad, repito, de una relación profunda, de una relación tan íntima, y quiero especificar aquí que no es lo mismo relación que comunión. ¿Okay? Tenemos relación con Dios, porque dice la palabra que la fractura que había en nuestra relación, esa fractura por el pecado, Dios nos dio la oportunidad de unirnos, de reconciliarnos una vez más con Dios. Sí, y la palabra comunión tiene que ver más bien con esa relación diaria de estar platicando, de estar relacionándome, y quiero que podamos entender esta diferencia. Comunión entonces tiene que ver con lo que hago todos los días para tener compañerismo con Jesús. ¿Ok? Pero relación es algo que nació en el momento cuando yo acepté a Cristo en mi corazón. Entonces no deberíamos orar nosotros como esclavos, y es lo que Pablo trata de decirnos aquí en Gálatas, en estos versículos que leímos del capítulo 4. No deberíamos orar como esclavos, no deberíamos orar como huérfanos espirituales tampoco, porque si usted toma en consideración esto que estoy diciendo, no como huérfanos, usted debe de saber que en un lugar, en un orfanato, en una casa hogar, donde hay niños que están esperando a ser adoptados, y quizás usted ha visto físicamente o presencialmente, o quizás usted ha visto las películas, y en las películas o en las novelas usted podrá ver que muchas veces los niños que son huérfanos tratan de llamar la atención de los futuros padres adoptivos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen? Sonríen, se portan bien, se portan obedientes como si fueran unas blancas palomitas, porque dicen, si nos portamos bien, entonces va a haber oportunidad de que nos adopten. ¿Me está siguiendo? Y muchas veces nosotros oramos como huérfanos espirituales. Oramos como si tuviéramos que hacer algo para que el Señor nos aceptara a nosotros. Oramos como si debiéramos de comportarnos y obedecer a Dios para que Él entonces nos haga sus hijos. Y la palabra de Dios dice todo lo contrario. Que cuando Jesús vino y nos rescató de nuestros pecados y le hemos aceptado a Él en nuestro corazón, dice el apóstol Juan, nos dio la autoridad, el poder de tener una relación diferente, ya no como esclavos y ya no como huérfanos, sino como hijos. Y por eso dice aquí en estos versículos, dice el apóstol Pablo, ya no somos huérfanos porque nos dio un espíritu que de nuestro corazón clama, papito mío, clama, Abba Padre, tú eres mi Padre ahora. Los huérfanos, dije, obedecen, si para volverse más atractivos, para que puedan agradar a la persona y que los adopte. Pero los hijos adoptivos, los hijos que ya fueron tomados para ser adoptados, ellos están conscientes y confiados de que son amados. Los hijos adoptivos obedecen porque están seguros de que sus padres les aman. Así es que nosotros no somos obedientes a la palabra de Dios para que Dios nos acepte. Somos obedientes porque estamos seguros del amor del Padre para nosotros. Y usted podrá decir, ¿qué tiene que ver esto con la pornografía? Tiene mucho que ver. Porque muchas veces caminamos como huérfanos. Muchas veces caminamos como esclavos. Pero yo debo decirle algo, no hay algo tan grave y tan pecaminoso que usted pueda hacer que rompa su relación, la relación que Dios tiene con usted como padre y como su hijo. Va a romper la comunión el pecado, pero un verdadero hijo de Dios que ha aceptado a Cristo en su corazón y que le falla a Dios con un pecado,
No ha roto su relación con el Padre, rompió su comunión. Y el problema es que muchas veces decimos, ya rompí la relación y ya no soy hijo, soy esclavo otra vez, soy huérfano otra vez. Hay muchos hijos de Dios que viven como huérfanos, pensando que no merecen la gracia del Padre cuando pecan. Inicialmente, nosotros tenemos que entender que comunicarnos con Dios como hijos parece algo muy sencillo, muy simple. Y cuando luchamos contra los efectos destructivos del pecado en nuestro corazón, a veces también nosotros pensamos que tenemos que hacer cosas, cumplir pasos prácticos, hacer algún método que entrene nuestra fuerza de voluntad y que los impulsos del corazón se mantengan allí solamente detenidos. Sin embargo, cuando miramos el Evangelio no es un llamado a hacer cosas para vencer el pecado. Yo quiero que usted pueda ir de la mano de lo que le estoy diciendo y vamos a entender por qué. El Evangelio no es un llamado a hacer cosas para vencer el pecado, sino el Evangelio de Cristo es todo lo contrario. Mire, vamos a Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 22. Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 22. Para poder ir entendiendo esto. Porque muchas veces nosotros pensamos que las reglas religiosas son las que deben funcionar para que nosotros venzamos los pecados. Colosenses 2, 20 al 22. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Muchas veces nosotros tenemos, hermanos, una ética, y cuando hablo de ética me refiero a una manera de ver las cosas moralmente. Nosotros tenemos una ética de comportamiento donde nosotros decimos, es bueno que tú hagas esto porque te va a ayudar a salir de ese pecado. Pero la Biblia dice que no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Allí mismo, en el versículo número 23, acabamos de leer Colosenses 2, 23, vamos ahora. Tales cosas, dice, las cuestiones religiosas, lo que tendríamos que hacer, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Sí, espero que me esté siguiendo. Sí, lo que trato de decirles es que muchas veces para salir de una adicción, cualquiera que ésta sea, muchas veces pensamos que tenemos que seguir una serie de pasos para poder tener ahora victoria. Que tenemos que seguir un método, e incluso hay un método, ustedes saben, en Alcohólicos Anónimos, hay un método que se traslada a diferentes tipos de ayudas en adicciones, en donde dicen los famosos 12 pasos, ¿verdad? Y en estos 12 pasos, al cumplirlos, entonces tú quedas libre. Si tú vives lo que dicen esos 12 pasos, tú quedas libre entonces de toda esclavitud de esa adicción. Pero no somos llamados, el Evangelio no es un llamado a cumplir ciertos métodos. El Evangelio no es un llamado a cumplir ciertos pasos para lograr la libertad. Y es algo que tenemos que cambiar el chip de nuestra cabeza. Porque muchas veces nosotros podemos decir, y ahora, estas cosas son buenas. No digo que no son buenas, pero no nos van a dar victoria total. Porque el que destruye el poder del pecado en la vida de creyente es Jesucristo solamente. Tú puedes poner en tu dispositivo electrónico, puedes poner allí un bloqueo para páginas pornográficas, por ejemplo. Tú puedes poner tu computadora de tal manera que todos vean lo que estás viendo para que no te exhibas o para que no puedas tener ventaja de esconder algo que estás viendo en el dispositivo. Y esos filtros son buenos y las reglas personales son buenas. Podrán evitar que veamos pornografía por un tiempo, pero no transforman el corazón del hombre. El corazón pecaminoso y lujurioso del hombre no lo transforman las reglas. Porque el problema, repito, de la lujuria y de la pornografía no están en la conducta en sí mismo, sino en el corazón pecaminoso del hombre. ¿Va bien? ¿Me estoy explicando? Ok, recuerden que estamos en una clase y como clase me gusta que pregunten,
Así que puede, si tienen por ahí el otro micrófono ya disponible, para que quien desee preguntar, levante la mano y se le acerca el micrófono. Hay algunos que no les gusta hablar por micrófono, pero es necesario para los que están en casa y escuchen su pregunta. De otra forma, ellos no escuchan su pregunta, los que estamos aquí sí, pero los que están en casa no escuchan su pregunta. Sí, lo que Pablo nos está diciendo en cambio es que la verdadera batalla que tenemos que conocer nosotros, sí, no es en primer lugar contra quién peleamos. Es bueno saber contra quién peleamos. Y cuando hablo de guerra espiritual, digo, tenemos que conocer todo acerca de cómo Satanás actúa. Pero nuestro punto de partida en la lucha espiritual y en la lucha con el pecado no es conocer al enemigo, es conocer y entender quién soy yo. Okay. Si usted no sabe quién es, no sabrá el arsenal que tiene. Tenemos que recordarnos y remontarnos a la historia de David. Cuando Goliat salía todos los días a intimidar al pueblo de Israel, al ejército de Israel, ¿sí? Y todos los días lo intimidaba. Y entonces David le entra un celo de parte de Dios, una ira santa, como decimos nosotros. Le entra un celo y dice, pero ¿quién es este gigante? ¿Quién es este hombre que se atreve a enfrentar al ejército del Dios viviente? David no estaba, hermanos, no tenía la misma perspectiva y visión que el pueblo. El pueblo estaba confiando en sus armas, en sus fuerzas. Incluso cuando va con Saúl y Saúl le dice, mira, esta es la armadura que debes usar, porque con esta armadura te puedes proteger. David dice, rey, yo no usaba armadura cuando me enfrentaba ante el oso, ante los leones, solamente mi onda. Es todo lo que yo tomaba. ¿Por qué? Porque David sabía y él estaba consciente de quién era. Dice, Dios me ha entregado al oso en mi mano y al león en mi mano. Así es que el primer punto donde cual deberíamos partir para vencer el pecado es entender quiénes somos nosotros. Amén. Ahí mismo en Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 3, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Antes, el versículo 1, Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, escuchen, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y ahora vaya conmigo ahí mismo en el capítulo 3, pero el versículo 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, solo aquellas personas que son conscientes de estas cosas sobre sí mismos, ¿quiénes son ellos? Tienen la fuerza para hacer morir los deseos sexuales. Pero muchas veces vivimos como esclavos y vivimos como huérfanos espirituales, no como hijos. No vivimos como hijos, sino como huérfanos espirituales. Pero cuando usted entiende quién es, entonces podrá hacer morir la carne que tiene hábitos pecaminosos. Que repito, no se sujetan porque a usted le digan, es malo pecar. Todos sabemos que el pecado nos va a llevar a una vida de perdición y finalmente a una eternidad sin Cristo. Es malo hacer esto, es malo ver pornografía y podemos entenderlo, pero no podemos controlarlo. Porque no es con la fuerza de voluntad, vamos a resistir solamente en algún momento, sino es entender la relación que tenemos con nuestro Padre. Y esta relación inicia cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Dios y le hacemos Señor de nuestra vida. Pablo ya lo describió aquí en el capítulo 3, que fuimos resucitados con Cristo, pero también nos dijo que hemos muerto con Cristo, y eso es lo que tenemos que comprender. Que cuando nosotros aceptamos a Cristo, y espero que me pueda explicar en esto, cuando aceptamos a Cristo es como si Cristo nos trasladara al pasado, al momento en que Cristo murió. Y en ese momento en que Cristo murió, dice la palabra que fuimos muertos también con Él, pero que cuando Él resucitó fuimos resucitados a una nueva vida con Él también. Morir al pecado significa que Cristo tomó
sobre sí, sobre él, el castigo que merecíamos nosotros por nuestros pecados. Mire, vaya conmigo a Romanos, regrese por favor unos libros antes de Colosenses, Romanos capítulo 5, versículo número 6 al 9. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 9. Y aquí ya estoy sudando, hermanos, discúlpeme. Afuera hace mucho frío, es que hace mucho calor. Romanos capítulo 5, ya estamos ahí, verso 6. Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, es decir, cuando estábamos en los pecados, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucha más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Cuando nosotros venimos a Cristo, morimos al pecado, dice la palabra, y ese pecado entonces se carga sobre Jesucristo y Dios nos absuelve de la ira, del juicio de Dios, porque Él lo absorbió plenamente en la cruz del Calvario. Y Colosenses también nos dice a nosotros que allí en su muerte, el acta de los decretos, el documento que había contra nosotros, donde se desglosaba por qué merecíamos morir, allí en la cruz Cristo lo clavó. En ese momento cuando Cristo clavó, ahora me parece sumamente importante que usted y yo podamos entender, no solamente clavó los pecados pasados, también los pecados futuros. Y eso es algo que muchas veces nosotros no podemos comprender o no queremos reconocer. Que cuando los hijos de Dios fallan, cuando los hijos de Dios caen en pornografía, esos pecados estaban escritos ahí también. Claro, tú tienes que arrepentirte y empezar en estos cosas que debes de considerar que he dicho, la desintoxicación de la pornografía. Pero saber que aquí se murieron tus pecados, aquí se murió tu vida. Porque haber muerto al pecado significa no solamente que Cristo ya no vive en ese reino pecaminoso, sino que nosotros también ya no estamos en ese reino pecaminoso que tiene control sobre nuestras vidas. Cuando venimos a Cristo, el apóstol Juan dice que el pecado no puede ya enseñorearse, no puede controlarnos ya. Tenemos una naturaleza inclinada hacia el mal, hacia el pecado, pero no nos controla ya, porque ahora vivimos nosotros en la presencia de Dios, porque hemos resucitado con Cristo también. Ahora nuestro corazón tiene una inclinación hacia el bien, aunque nuestra carne quiere ser inclinada al mal, nuestro corazón, nuestra alma, su inclinación es hacia el bien, hacia buscar a Dios. Debemos comprender no solamente que Cristo llevó en la cruz nuestros pecados, pero tenemos que comprender también claramente, hermanos, que nosotros somos uno con Dios. Somos uno con Jesús. Y el Espíritu del Cristo resucitado está en nosotros también. Quien resucitó nuestro espíritu, nuestra alma a una nueva vida, es el mismo espíritu que resucitó, dice Pablo, a Cristo de entre los muertos. Espero que me esté siguiendo. Lo cual significa que ya no pertenecemos al reino del mundo, sino al reino de Dios. Ya no pertenecemos al reino que nos corrompe, que nos esclaviza, sino al reino de Dios. Y Pablo de alguna manera está comparando esto como una transferencia, una transición de una propiedad, cuando pasa de un dueño a otro. Antes pertenecíamos al pecado, el pecado se enseñoreaba de nosotros, pero cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, nos rescata y nos hace suyos. Y usted y yo tenemos que vivir esto todos los días. Cuando yo fui salvo, el Espíritu Santo me hizo de Él ahora, soy de su propiedad ahora. El pecado puede corromper mi carne y va a intentar corromper mi carne, pero no puede y no debería tocar mi alma, mi voluntad ni mi espíritu. Porque quien vive aquí es el Espíritu del Cristo resucitado, quien es Dios mismo. Ahora pertenecemos a un nuevo dueño y a un mejor dueño, porque nos ama con amor eterno.
Aunque el pecado amenace nuestra vida, ya no le pertenecemos al pecado. Y como dije hace un momento, usted tiene que entender, usted tiene que reconocer todos los días. No importa cuán malo sea usted y cuánto peque usted. Y no hablo de pecado deliberado, pero su relación con el Padre sigue vigente. Pero también quiero que entienda, no importa cuánto bueno se comporte usted y cuántas cosas buenas haga, Dios le sigue amando igual. Porque a veces pensamos que somos meritorios de más amor porque me porto bien. ¿Y por qué me va mal, Señor, si me porto bien? ¿Y por qué aquel hermano que se porta mal le va bien? Porque Dios nos ama por igual, nos portemos bien o nos portemos mal. Porque somos sus hijos. Y aquí estoy hablando de los hijos de Dios. Vaya conmigo, por favor, ahí mismo a Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 11. Y todo este capítulo, el capítulo 6, habla de la consideración de nuestras vidas, de que somos muertos al pecado. Y Pablo lo recalca aquí en el versículo 11, Romanos 6, 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa palabra, considerar, significa que nosotros tenemos que estar siempre pensando, creyendo y tomando en cuenta que nosotros estamos muertos. Nosotros estamos muertos al pecado. Es decir, no tiene poder ya sobre nosotros. Así como si usted está frente a un cadáver, vamos a hacer esta comparación. Usted está frente a un cadáver y usted haga cuenta que es el pecado y lo pellizca, el cadáver no va a gritar, ¡ay, suéltame, me duele! Porque está muerto. Usted puede golpear ese cadáver, usted puede cercenar ese cadáver, usted puede meterlo en agua del cadáver y no va a reaccionar porque está muerto. Y así es como dice Pablo que deberíamos considerarnos, tomar en cuenta, pensar y creer que estoy muerto al pecado. No hablo aquí de que ignoremos que hay pecado, sino que entendamos nuestra posición en Cristo. Y esto es algo que tenemos que creerlo. Y cuando usted y yo fallamos a Dios, usted tiene que creer esto. Yo fallé, pero ese pecado no me puede controlar, porque estoy muerto a la esclavitud de ese pecado. Fallé, eso es cierto, porque también dice la palabra que tenemos que confesar nuestros pecados, pero si los confesamos, Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Por más que tú creas que la pornografía vive en ti, es una adicción que tú no puedes dejar, si tú estás en Cristo, tú tienes que entender algo, alguien superior vive en ti. Alguien más fuerte vive en ti y es el Espíritu Santo. Y tienes que entender esto. Aunque falles reiteradamente en la pornografía, tú sigues siendo hijo de Dios. Alguien me preguntó, pastor, ¿y cómo darme cuenta cuando ya no soy hijo de Dios? Y yo he dicho esto muchas veces cuando ya no nos contrista el Espíritu Santo, cuando ya no nos duele, cuando no nos inquieta nada y pecamos y no hay ninguna manifestación de arrepentimiento. Eso significa no solamente que se ha rota la comunión, sino muy probablemente nuestra relación de Padre de Dios con nosotros como hijos. Pero creo que los que estamos aquí y los que están en casa viendo esta enseñanza, la están viendo precisamente porque hay algo en su corazón y alguien en su corazón que les dice, tú puedes vencer y tú me necesitas todavía. Alguien me preguntó en una ocasión también, pastor, ¿cómo saber si ya perdí mi salvación? Porque él estaba en muchos pecados. ¿Cómo saber que ya perdí mi salvación? Le dije yo, pues desde que me lo estás preguntando es porque no lo has perdido, porque que ya lo perdió no le interesa. Pero si tú estás interesado en saber si lo perdiste o no, porque no lo has perdido. Porque que perdió su salvación
No le importa si lo perdió o lo tiene o no lo tiene. No le interesa. Así que si tú estás en esta iglesia, estás escuchando esta transmisión, esta enseñanza, y tú dices, ¿será que Dios pueda perdonarme este pecado que constantemente yo practico porque no puedo contra él? Tengo que decirte que no hay pecado más grande que la gracia de Dios. No hay ningún pecado que le gane la gracia de Dios. Es más, Dios ha dicho que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Siempre habrá gracia del Padre para perdonarte. Siempre estará el amor de Dios para perdonarte. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos ama, dice la palabra, con amor eterno e infinito. Y nosotros hay que reconocer, no hemos hecho nada para merecer ese amor. O dígame usted, ¿qué hizo para que Cristo le perdonara los pecados cuando vino a él? Solamente aceptarlo y creer que había sido perdonado, ¿verdad? Solamente eso. La confesión de los pecados, el aceptar a Cristo, la fe fue suficiente para que fuéramos unas nuevas criaturas. Y esa misma fe es lo que usted necesita cada vez que su carne es vencida por el pecado. Entender que usted sigue siendo hijo, sigue siendo hija de Dios. Dios te ama a pesar de los errores y los pecados que tú cometas. Dios te ama a pesar de cuántas veces consumes pornografía. Dios te ama a pesar de los pensamientos lujuriosos que tú tienes. Y esto es algo que deberíamos entender si queremos ser una comunidad que represente a Jesús. Que no importa el pecado tan abominable que alguien pueda haber realizado, sigue siendo hijo de Dios y ha venido a Cristo antes. Y que no somos nosotros ninguna persona para mandar a nadie al infierno. No tenemos ese poder nosotros, porque siempre la gracia de Dios será suficiente y será más grande que cualquier pecado. Y yo dije la semana pasada, el domingo creo que dije, hay personas que se les huele el pecado, porque toman, porque fuman, y se les huele el pecado. Pero hay personas que tienen pensamientos lujuriosos, un corazón malvado, que no podemos oler el pecado. Pero todos, como hijos de Dios, aún tenemos quebrantos que en algunos casos no se ven. Pero tenemos que entender esto, seguimos siendo hijos de Dios. Y Dios quiere que nosotros le quitemos toda autorización al pecado en nuestra vida, en nuestra mente, que lo evitemos en el corazón, pero que también lo rechacemos con el alma, porque esa va a ser la llave de Dios para derramar el poder del Espíritu Santo sobre tu vida para que te transforme. Es decir, no significa solamente que estemos pasivos en una oración diciéndole al Señor, ven y hazlo, ¿no? Hazlo tú, no. Yo también tengo que ser determinante para enfrentarme con el pecado, para luchar con él en mi mente, para rechazarlo en mi corazón, para rechazarlo de mi alma. Tengo que estar también ahí, pero nunca olvidar que sigo siendo hijo. Si algo te va a mantener en la lucha, es entender que a pesar de tus fracasos, Dios te sigue amando y sigue siendo su hijo. Hoy no estamos llenos de la plenitud de Dios. El apóstol Juan dice que no estamos terminados todavía. Seguiremos luchando toda la vida. Seguiremos teniendo muchas luchas, pero en algún momento, dice la palabra, cuando Cristo aparezca, nuestra vida será transformada a tal grado que seremos semejantes a Él. Y la palabra dice que habrá un día en que estemos con Él en plenitud, donde no habrá ninguna necesidad y pasión que no sea controlada por el poder del Espíritu Santo. Así que la enseñanza de esta noche es que podamos entender nosotros, hermanos, la grandeza de Dios, de su amor, pero también que existe una gran diferencia en cómo nos acercamos a Dios. ¿Nos acercamos como huérfanos, como esclavos, o nos acercamos como hijos? Porque ese va a ser el paso fundamental para caminar con el Espíritu Santo. Si usted quiere caminar con el Espíritu Santo, usted tiene que saber que es hijo de Dios. Dios no espera que nosotros ordenemos nuestra vida para amarnos. Y eso es algo que a veces como personas queremos que suceda.
Primero que se componga y después me acerco a él o a ella. Y Dios no hizo eso con nosotros. Es más, estamos siendo transformados todavía, pero el amor de Dios está desde el principio para nosotros. Así que cuando hay gente que dice, pastor, es que yo no voy a la iglesia porque mira, ando tan mal. Yo he dicho, pues es que todos los que están ahí están tan mal también. Porque dice la palabra que Cristo no vino a los sanos, sino a los enfermos. Los que estamos aquí necesitamos tanto que el Espíritu Santo siga transformando nuestras vidas. Así que no esperes a estar tan bien para venir a Cristo. Tú tienes que acercarte como hijo amado. Y es muy importante que tú sepas esto. Como hijo de un padre que te ama. Me encanta a mí la parábola del hijo pródigo y la mencioné la semana pasada también. Dios ama a sus hijos, hermanos, aunque los hijos no merezcan el amor. Y usted tiene que saber eso. Cuando le fallamos a Dios con pecados horribles o con pecados pequeños, según lo dimensionemos nosotros, no le importa a Dios. Dije, me encanta la historia de la parábola del hijo pródigo. Por favor, pueden apagar el abanico porque ya me dio frío ahora. Así somos, ya me entenderán cuando lleguen a mi edad. Y cuando usted mira la parábola del hijo pródigo, tenemos que entender el contexto para entender el poder de la misericordia y el amor. La misericordia es el amor en práctica. ¿Okay? Si lo queremos llamar amor o misericordia, viene siendo lo mismo. Pero cuando este hijo sale de casa, él merecía, según la ley judía, cuando se ofendía al padre, tenía que ser castigado el hijo, y el castigo era la muerte. Un hijo que ofendía a ese grado de desearle la muerte al padre, porque pedirle la herencia en vida era decirle, no me importa tu vida. Malagradecido, irrespetuoso, irreverente, irresponsable. Ustedes saben la historia, se va este muchacho a perder todo en perversiones, a vivir de placeres, y después reacciona cuando él llega a trabajar en lo más vil que un judío podía trabajar. ¿Y sabe qué significa eso? El pecado más vil que usted pueda cometer, el pecado más horrible y sucio que usted pueda cometer, representan los cerdos. Y no solamente eso, este hombre dice que deseaba comer de lo que los cerdos estaban comiendo. Cayó tan bajo este joven. Recuerde que había hambre en la tierra, no había trabajo. Y cuando este joven regresa, me imagino que desnutrido, muy flaco, la cara quizás con barba, sucio, oliendo mal. Y dice la palabra, entre tanto, que el padre no estaba en su casa durmiendo, sino esperando al hijo en la puerta, porque la ley judía decía que cuando ese hijo regresara, tendría que ser castigado con la muerte. ¿Sabe dónde estaba el padre? En la puerta de la ciudad, antes de que el joven entrara a la ciudad, porque si no iba a ser muerto. Y yo quiero que usted imagine la escena. Tiene que pensar. Algunos comentarios dicen que estuvo fuera un año ese joven. Piense en un año. Usted no sabe cuándo va a regresar el hijo. No sabe si va a regresar por la mañana, por la tarde o por la noche. Pero usted sabe que si entra a la ciudad y lo ven los de la ciudad, lo van a matar. Pero usted lo ama tanto que todos los días, todo el día, ese hombre no podría decir voy a comer, porque quizás ahí llegaba el hijo en ese momento. No podría decir voy a bañarme, porque quizás el joven llegaba en ese momento. No podía decir voy al baño, porque el joven podría llegar en ese momento. Ese hombre estaba allí. Yo me lo imagino como en aquel estanque de Siloé. No se podían mover esperando el milagro del ángel que bajaba a tocar el agua. Y ese hombre no se movía, y día y noche, hiciera frío o hiciera calor, estaba esperando al hijo. Mientras tanto, el hijo pensaba que era huérfano. Dijo, ya no tengo papá, soy huérfano. Y como huérfano empezó a inventar la excusa perfecta para que el papá lo aceptara otra vez.
Entonces le voy a decir a mi papá: Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como el peor de tus esclavos. Y a veces nosotros pensamos que porque fallamos en la pornografía merecemos la muerte, merecemos el rechazo del Padre. Y entonces decimos: pero si yo ayuno, si yo voy al templo, si yo ofrendo, si yo diezmo, si yo sirvo, a lo mejor Dios me va a perdonar más. No servimos a Dios, ni buscamos a Dios, ni amamos a Dios para que Él nos ame. Él ya nos amó. Y entonces el hijo llega. Dice la Biblia que el padre nos espera. Y yo quiero que se metan a la historia, porque yo quiero que ustedes entiendan. Desde lejos lo vio. Ese joven ya no caminaba igual. Ese joven ahora caminaba encorvado, estaba sumamente delgado, su ropa rota, sucia. Pero el padre reconoce al hijo y corre hacia él. Y el hijo empieza a exclamar su excusa. Y el padre no lo deja terminar, porque dice que se lanza sobre él. Y yo quiero que usted pueda entender lo que esto significa. Algunos comentaristas dicen que probablemente alguno ya lo había visto de la ciudad a este joven que llegaba. Y probablemente alguno ya venía con las piedras para lanzarle. Satanás está así cada vez que tú pecas, listo con la piedra para arrojarte y destruirte. Pero la gracia de Dios te cubre y cubrió al hijo. El padre estaba diciendo: si van a arrojar una piedra, tienen que pasar sobre mí primero. Y lo besó y le devolvió su dignidad. Yo no estoy diciendo que tú tomes la gracia de Dios como una manera de burlarte de Dios y continuar en pecado, no. Estoy diciendo que no permitas vivir sin identidad, porque es hasta que tú tienes identidad como hijo que vas a poder quitar lo que Satanás ha hecho con la pornografía en tu corazón y en tu mente. Hoy necesitamos regresar al Padre, y quizás no sea tu pecado la pornografía, pero es la mentira, pero es la avaricia, pero es el orgullo, pero es el maltrato, es la soberbia, es la desobediencia. Hoy hay un padre que te está esperando, y que por más que Satanás quiera culparte a ti y decirte: ya no eres hijo, hoy Dios te dice: tú eres mi hijo amado todavía. Tú eres un hijo amado todavía. Cierra tus ojos donde estás y dile a Dios: Señor, acercándote como lo que tú eres, como hijo. Dile: Señor, aquí estoy. Si es cierto, he ensuciado mis vestiduras, he corrompido mi corazón, pero yo quiero que me recuerdes todos los días que yo soy tu hijo, al cual amas. Yo quiero tomar ese amor, Señor, porque Satanás todos los días me dice que no soy perdonado, porque Satanás todos los días me dice que soy la peor persona, porque Satanás me dice que tú ya no me amas. Pero yo hoy tomo, Señor, la gracia de Jesús sobre mi vida, que hizo que yo muriera con Él en la cruz. Pero el Espíritu que resucitó a Jesús hoy está en mí también. Hoy resucita, Señor, una vez más mi corazón y mi alma. Hoy resucita, Señor, resucítame, Dios mío, de ese valle de huesos secos. Hoy resucítame una vez más. Hoy quiero tomar, Señor, mi privilegio, no por mis fuerzas, no por mis logros, sino mi privilegio, Señor, que tú me diste en la cruz para ser tu hijo. Hoy yo lo tomo una vez más. Tú estás aquí, Espíritu Santo.
Tú estás aquí, Señor. Yo te pido que tú, Señor, seas hablando al corazón de cada uno. Habla al corazón de cada uno. Habla al corazón de cada uno. Si tú tienes el deseo en tu corazón de pasar al altar, está libre para ti. No te preocupes por los de la ciudad que están esperando lanzar la piedra. Yo quiero que tú mires al frente, hacia donde está el Padre que te ama, al Padre que te dice: sigue siendo un hijo amado. Sigue siendo un hijo amado. Has venido con ropas harapientas, has venido oliendo a pecado, pero el Señor te sigue diciendo: a mí no me importa. A mí no me importa en dónde has estado. A mí no me importa lo que has hecho. A mí no me importa en dónde te has revolcado en medio del pecado. Pero a mí me importa que tú regreses, que tú vuelvas, que una vez más tomes la decisión de venir a casa, que una vez más tomes la decisión de estar donde muchos quieren estar, pero su corazón no se decide. El lugar donde hay bendición, donde hay paz, donde hay seguridad, donde hay abundancia de pan y de vida, a ese lugar que es la presencia del Dios que te ama, del Padre que te ama. Hoy ven al Señor, hoy ven al Señor ahí donde te encuentras. Hoy puedes decirle también tú a Dios: Señor, limpia mis vestiduras una vez más. Señor, limpia mi corazón y mi mente. Señor, yo quiero mirarme en la esperanza de que un día también todo va a terminar, Señor. Que mis luchas con la pornografía, que mis luchas con las adicciones sexuales, es muy probable que vayan a continuar, pero si yo me miro como tu hijo, entonces yo caminaré como ese hijo. Si yo me miro como tu hijo, yo caminaré como ese hijo amado, que no te obedece, que no te sirve porque quiere buscar amor, sino porque está viviendo en el amor del Padre. Señor, hoy estoy aquí. Levanta tu voz al Señor. Levanta tu voz y acércate a Dios. Acércate al Señor. Acércate al Señor hoy. Levanta tu voz, dile: Dios, aquí estoy. Señor, aquí está mi vida hoy. Y yo quiero pedirte que adoremos al Señor un momento también. Adora al Señor como un hijo que llega ante su Padre y expresa su amor. No estamos aquí rogando al Padre que nos ame, no. Estamos aquí para amar al Padre que ya nos ama. Estamos aquí para agradecer al Padre que ya nos ama. Estamos aquí para rendirnos ante el Padre que ya nos ama. Estamos aquí para decirle: tú eres mi Padre, yo soy tu hijo. Yo soy tu hijo. Y yo quiero que tú entiendas, hermano y hermana, no hay nada que cambie esa relación que tiene Dios contigo. No hay nada que cambie. Si tú has entregado tu corazón a Jesús, no hay nada que cambie lo que Dios piensa de ti. Él te sigue amando, aún en el pecado más aberrante, aún en donde te has estado practicando todo pecado. Aún allí el amor del Padre ha estado para ti y te ha traído hoy también para que tú puedas escuchar su voz. Y te ha traído hoy también a este lugar para que tú puedas escuchar el amor que Él te sigue teniendo y que te dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hijo todavía, tú eres mi hijo y yo te amo. Yo te amo, nadie va a poder cambiar eso. Hoy acércate a Dios como un hijo. Acércate a Dios. Quizás venimos ante Él como hijos avergonzados. Venimos ante Él como hijos que nos duele lo que hemos hecho porque hemos fracturado el corazón del Padre. Pero estamos hoy aquí ante Él, ante su santidad, pero también ante la esperanza de que todo el Señor lo tiene en sus manos, de que nuestras vidas están en sus manos, de que nuestro corazón lo está moldeando Él, de que nuestra vida